NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Hoy vamos a seguir haciéndonos más y más amigos de San Juan Pablo II. Este es, yo creo que el objetivo del programa. Como cristiano, como santo, como papa, en todos los aspectos es admirable y es imitable. No digo que empecemos a dar vueltas al mundo con visitas apostólicas, pero hay muchas virtudes de Juan Pablo II que sí podemos imitar. Y bueno, aquí estamos con el padre Antonio Ruiz, que le agradecemos un montón que nos ayude en la lectura conjunta de este libro tan bonito donde él abre su corazón. Padre, bienvenido aquí al umbral de la esperanza. Muchas gracias, hermana. Así que con gran esperanza de que esto sea tener este programa sabiendo que es santo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, es para que le tomemos, como usted ha dicho, más cariño, de tal manera que el adherirnos a su doctrina, el embebernos su vida, sus ejemplos, que nos haga que tengamos deseos de imitar sus virtudes y caminar por donde él nos ha enseñado. Ciertamente nosotros tenemos la ventaja, por decirlo de alguna manera, lo digo porque algunos millennials no lo han conocido en vida. Entonces ya han nacido algunos que el Papa Juan Pablo II está en la historia para ellos, pero para nosotros es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y lo hemos visto cómo trabajaba, cómo predicaba, cómo se movía por el mundo y cómo manifestaba sus virtudes y sus cualidades. Y por eso el acudir también a este libro, Cruzando el umbral de la esperanza, lo que nos da es el espíritu, el corazón, la mente, cómo Juan Pablo II vivía, actuaba y hacía este maravilloso apostolado que hizo durante tantos años. Exacto, padre. Y bueno, como es un diálogo donde Vittorio Messori, un periodista, converso, pues excelente, le plantea una serie de preguntas, y en esta ocasión estamos en el número 3, la oración del Vicario de Cristo. Seguimos con un tema precioso. El periodista se atreve a preguntarle, en una primera entrada, ¿no? Luego seguirá, ¿cómo reza el Papa y por quiénes y por qué reza el Papa? Y bueno, habíamos comentado, usted nos había comentado un poquito la respuesta, ¿no? Sí, ciertamente, aquí, la respuesta la tiene Juan Pablo II cuando el periodista le hace esto, que estamos en este capítulo 3, pero que está repitiendo, ¿no? O sea, que ya ha repetido las preguntas anteriores, entonces no es algo, diríamos, nuevo, sino que viene repitiendo lo que ya estaba haciendo. Entonces aquí lo que el Juan Pablo II le contesta al periodista es, cuando le ha dicho esto que usted dice, ¿cómo y por quién y por qué reza el Papa? La respuesta es maravillosa. La respuesta es, habría que preguntarle al Espíritu Santo. O sea, él se siente, está tan unido a Dios, al Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo obre en él. El Papa reza tal como el Espíritu Santo le permite rezar. O sea, es bonita esta expresión porque él deja que sea el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo le inspira, le mueve, le lleva, es lo que él está haciendo. Por eso pienso, dice Juan Pablo II, que debe rezar de manera que
profundizando en el misterio revelado en Cristo, ¿ve? Es siempre cristocéntrico. Por eso, pero deja que sea el Espíritu Santo el que le lleva a los sentimientos, a las acciones o a las peticiones de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿por qué reza el Papa? Porque se llena el espacio interior de su oración. ¿Por qué? Porque esa oración le está llenando y está haciendo que deje que el Espíritu Santo actúe y intervenga, interceda por aquellos por los que él va a rezar. Y en esta pregunta se va al Concilio Vaticano II. Así comienza uno de los documentos del Vaticano, Gaudium et Spes. Pero dice Gaudium et Spes, ¿no? Y él dice, alegrías y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres son hoy el objeto de la oración del Papa. Entonces, ¿por qué? ¿O cómo reza? Angustias, esperanzas, todo aquello que sean los temores, las situaciones del hombre del tiempo de hoy, es lo que hace el Papa, rezar por esas situaciones, momentos y emociones del hombre, ¿no? Lo que se ve, padre, que no hay ningún egoísmo, entonces, ¿cómo? Por eso es eficaz la oración de un hombre como San Juan Pablo II, porque no es yo rezo para pedir por mí, ni siquiera como Papa, decir, aunque luego dice que sí, que también tiene que pedir fuerzas, acierto para desempeñar bien su ministerio. Claro, pero es para la entrega, no es para el beneficio. Exactamente. O sea, él reza por todos aquellos y con las esperanzas y los gozos, los temores y los problemas de la gente, pues reza por eso, por todos y cada uno. Reza por la Iglesia, porque él tiene una misión, y reza por el Papa, reza por él, para que el Señor le dé esta fortaleza que necesita para poder llevar el Evangelio y ser testigo de la verdad ante el mundo. Entonces, esto sería para nosotros un ejemplo, ¿no? O sea, el tomar el ejemplo de qué es lo que hizo Juan Pablo II en su oración, cómo lo hizo, por qué lo hizo, es para que nosotros nos examinemos cómo estoy haciendo yo mi oración, ¿no? A veces somos demasiado materialistas, ¿no? Para que me vaya bien, para que tenga el negocio, para que encuentre trabajo, para que apruebe el examen, para que... Entonces estoy pidiendo, orando como muy interesadamente. Resulta que esto que es la relación con Dios, y no olvidemos, la meta de nuestra vida, y por eso Juan Pablo II lo tiene bien claro, que quiere llevar a todos los hombres a Cristo, a la eternidad. Y a veces nosotros nos limitamos en nuestra oración al aquí y ahora, ¿no? Ahora me duele la rodilla para que me quite el dolor de rodilla. Ahora necesito más dinero para que me dé más, que me vaya bien en el trabajo, me vaya bien en no sé qué, para que pueda tener el dinero, para poder darme este gusto, este capricho o esta ilusión que yo tengo. Y a veces nuestra oración como que difiere de estas. Por eso recordemos, esto es muy bonito, ¿no? Alegrías y esperanzas de los hombres, de la humanidad, de los pueblos, de la gente. Tristezas y angustias de los hombres. Entonces, cuando nosotros miramos a los demás, su situación, sus tristezas, sus angustias, nos preocupamos por eso y los llevamos a la oración. Entonces, que sea, no es perder el tiempo. Si miro a Dios y la gloria de Dios, todas esas cosas, miro a los hombres y empiezo a ver cada uno y en grupo, y como Juan Pablo II llevaba a toda la humanidad en su corazón, no solamente a los cristianos, no solamente a los que estaban a su alrededor. Y por supuesto que decía, ¿y por qué reza? Pues también rezo por mí. O sea, no es que uno no tenga que rezar por sí mismo, pero no solo por mí, no siempre solo por mí. O sea, por mí tengo que rezar porque soy yo el primer obligado a procurar mi bien, mi salvación, mi vida temporal, terreno temporal y eterna. Entonces, yo soy el que tengo que trabajar mi propia santificación, salvación, etcétera. Pero no es lo único. Hay muchas más cosas y por eso el Papa nos da una gran lección en este por qué reza, por quién reza y cómo reza.
Padre, y qué bien que nos haya recordado esto. A continuación, el Papa afirma una cosa muy importante en un mundo donde tendemos a ser bastante pesimistas y cada vez más, claro, como vemos peligros que acechan a la humanidad, amenazas a todo nivel, bueno, tanto al planeta como a las naciones, como a la economía, a la política, a las personas, etcétera, etcétera. Bueno, nos volvemos muy pesimistas. Yo personalmente, padre, estoy muy convencida de que esto es una obra del diablo. Ese pesimismo que nos inocula, porque cuando Así uno es. piensa que no hay remedio... Es que el Uno pesimismo no hace nada. no es de Dios. ¿Verdad que no? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Entonces, Dios siempre es optimista porque, o sea, aquella multitud que había 5.000 hombres, solamente los hombres, además las mujeres y los niños, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde daremos de comer a todos estos? Pues con 5 panes soluciona el problema. O sea, Dios siempre será positivo. Entonces siempre verá esperanza. Si aquel desgraciado que era un ladrón, que todas esas cosas, y que lo condenaron a muerte, acuérdate de mí cuando hoy estarás conmigo. O sea, la esperanza de la conversión, donde parece que ya no hay ninguna esperanza, ahí siempre. Por eso, y Juan Pablo II está imbuido de esta idea. No es que diríamos, esa es lo que él cree, como que lo ha estudiado, no, sino como que lo tiene asumido, está empapado en ello. Por eso tiene la confianza, la esperanza de toda la humanidad, del bien. No somos ingenuos. El Papa no era ningún ingenuo, pero tenía una esperanza que es que son dos cosas diferentes. El ingenuo es aquel que se deja llevar por una emoción, un sentimiento falso, por cosas falsas. De que todo va bien, de que, bueno... Y entonces, pero Juan Pablo II sí que veía el mal, todas esas cosas, pero veía el poder de Dios, veía mucho más allá, veía lo que Dios puede hacer en este mundo lleno de males. Entonces, por eso cuando nosotros que hemos conocido, ¿no?, también a el padre Rodrigo Molina, que también conoció a Juan Pablo II y pudieron estar bien cerquita, y entonces padre Molina le mandó cartas, o sea, le escribió a Juan Pablo II, claro que sí, y le hizo peticiones, no directas, pero sí por medio del correo, de las personas que, estos cardenales, porque están cerca y uno pues le presenta y sabe que se lo presenta al Papa y que ahí les llega, ¿no? Entonces, uno ve, son personas santas que han tenido una vida, y en esa vida que han realizado, pues veían siempre el poder inmenso de Dios, creían más en el poder de Dios que en lo que veían con sus ojos. Por eso Juan Pablo II, lleno de gran esperanza, es que el título del libro, Cruzando el umbral de la esperanza, ya manifiesta algo muy propio de su corazón. Sabía que había algo más allá, que tenía esperanza en la gracia de Dios, cómo puede cambiar, mejorar, y si no lo va a crear un mundo nuevo, ese idílico de un mundo sin mal, sin muerte, sin dolor, sin enfermedad, y que todos seamos buenos, santos, y que todos seamos maravillosos. No, el pecado existe y va a existir la muerte, y existe el infierno, y existe el cielo, y existe el purgatorio, todo eso. Pero la esperanza es la que le daba esa fuerza para seguir sembrando, y por lo menos, si salvamos a uno, si convertimos a uno, si le damos esperanza a uno, hemos mejorado el mundo. Y eso es lo que San Juan Pablo II tenía bien metido dentro de su corazón. Por eso, este es el modo de orar de Juan Pablo II, con gran esperanza. Padre, y ha llegado el momento en este Ecuador del programa. Estoy contenta que usted haya dicho todo esto porque nos anima realmente, y basados en la verdad, como usted dice, no es que seamos ingenuos, pero sabemos que a pesar de todo el mal del mundo, el bien es siempre mayor, y el Papa lo repitió en muchas ocasiones. Pero ¿saben? Es que él tenía a la madre de toda esperanza. Y si le parece bien, vamos a pedirle a nuestro jefe técnico aquí, al señor Carlos Quequesana, que
nos haga escuchar al Papa Juan Pablo II con qué amor, con qué vibración le canta a la Señora, a la Madre de toda esperanza, a la Virgen Santísima, y le va a cantar este Ave María. Bueno, aquí estamos todos pasmados, encantados desde el control técnico, y nosotros también por este canto del Ave María tan vibrante, tan lleno de vida, de amor, de Juan Pablo II. Le comentaba, padre, que seguramente esto él lo grabó, debía ser que alguien se lo pidió y él no se le hizo rogar, pero debía ser antes de ser papa, cuando él era todavía obispo de Cracovia. Pero, padre, esto nos demuestra que el Papa Juan Pablo II también, cuando habla de la esperanza y de por qué pedir cosas a Dios, por qué atreverse a tener esperanza, él habla de una existencia creativa. Es una expresión que yo la encontré así por primera vez y dice aquí, lo voy a leer un poquito para que usted lo pueda comentar, padre. La creación ha sido dada y confiada como tarea al hombre con el fin de que constituya para él, o sea, para los hombres, para nosotros, no una fuente de sufrimientos, sino para que sea el fundamento de una existencia creativa en el mundo. Cuando el Señor nos dice, creced y multiplicaos, ¿no? Transformad el mundo. ¿Y qué más nos dice el Papa? Sigue con él. Un hombre que cree en la bondad esencial de las criaturas está en condiciones de descubrir los secretos de la creación, de perfeccionar continuamente la obra que Dios le ha asignado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El fundamento de una existencia creativa en el mundo
el hombre que cree en esta bondad, Dios ha puesto, las criaturas están bien hechas, tienen bondad. Descubrir que todo lo que Dios ha creado está bien hecho, te da el pie a penetrar en la creación, en las criaturas, sus propiedades, sus cualidades, sus beneficios, etcétera, pero con esperanza, no que vas a llegar a algo terriblemente malo que se va a desatar. Entonces, por eso, que Dios haya creado todo este mundo, las criaturas, el mundo material, ¿no?, te da una confianza. Por supuesto que sabemos que hay productos que son peligrosos, hay animales que son peligrosos en ciertas condiciones, ¿no? O sea, un animal muy peligroso, pero en su ámbito encerrado y tú protegido, nada de meterte imprudentemente en su territorio, pues puede ser maravillosamente hermoso, pero no corres peligro. Ahora, si te metes donde no debes, si haces lo que no debes, si abusas de la creación, entonces se te vuelve peligrosa. Aun los virus, las bacterias, los microbios, etcétera, que en sí ni son buenos ni son malos, depende de cómo actúen. Si te metes en un espacio contaminado y te contagias o te infectas, claro que eso va a hacer el mal. Pero todo está bien hecho. Y cuando uno lo ve, aquí es donde el Papa tiene esta frase o este pensamiento que, bueno, anteriormente supongo que también alguien lo habrá dicho y pensado así, pero que yo se lo escuché a Juan Pablo II, esto de que el bien siempre es mayor que el mal, o sea, en el mal del mundo, pero el bien siempre es mayor. Si Dios ha creado, y lo dice el Génesis, todo bien hecho, es porque nos da una esperanza de que hay un bien mayor. Aunque el mundo haya sido corrompido por el pecado, pero no el pecado del hombre es mayor que el bien de Dios. Esta es una idea de Juan Pablo II, de mucha esperanza, por eso cruzar el umbral de la esperanza. ¿Cuál sería el motivo de nuestra esperanza? Aquí Juan Pablo II le está diciendo a Vittorio Messori y a todos nosotros, la gran esperanza que nosotros tenemos es la bondad de Dios. El bien es mayor que el mal. Por eso, aunque veamos el mal en el mundo, en las personas, en la sociedad, en la familia y en uno mismo, porque yo también veo que dentro de mí hay un mal, esas tendencias, esos vicios, esas pasiones, limitaciones incluso, y limitaciones también son un mal a veces. Pero si indagamos en nosotros, vemos que también hay el bien. Y ese bien puede ser incluso mucho mayor. ¿Por qué? Porque el bien es eterno. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Dios, y esto es lo que Juan Pablo II trata de inculcarnos, que no nos desanimemos, por más que veamos, porque al fin y al cabo, yo puedo ser muy malo y haber cometido pecados muy graves y muy feos. El bien es mayor, por lo tanto, el amor de Dios está por encima. Y el perdón de Dios borra ese pecado, ese mal, y me da apertura al reino de los cielos. Por eso Juan Pablo II siempre era positivo, no se iba a desanimar por las tentaciones del mundo y las provocaciones. Y eso, padre, que lo más bonito de todo es que todo lo que usted está explicando no fue en una vida color de rosa donde hubiera sido educado en un ambiente muy bueno, agradable, propicio. Todo lo contrario, le tocó vivir la guerra, la orfandad, la lucha, la persecución, estudiar en un seminario clandestino y mucho más, que iremos viendo a través de este libro maravilloso, Cruzando el umbral de la esperanza. Un libro pues que se aparece como autor San Juan Pablo II. Pues padre, de parte de Juan Pablo II, allí desde el cielo, ¿por qué no nos da usted también la bendición? Claro que sí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.